Gálatas capítulo 6, versículos 17 y 18, y dice: De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Como decía, y ahora vamos derecho a la introducción, dice: la mayoría de las personas tienen marcas y cicatrices, heridas por desempeño de algún trabajo o oficio o aún haciendo nada. No sé si ustedes se han dado cuenta que todos nosotros tenemos ciertas marcas en nuestro cuerpo. Usted se revisa las rodillas y dice: oh no, una marca cuando me tropecé, cuando iba en bicicleta, cuando me quemé, cuando esto. Todos tenemos una marca en el cuerpo, ¿sí o no? Cicatrices. Y puse aquí, aún cuando usted o algunos hacen nada, porque de manera peyorativa cuando se dice los que no hacen nada, ustedes me entenderán, cuando están flojeando y dicen: oh, este tiene la cama marcada en la espalda, imagínense, pues, tanto dormir tienen la cama marcada porque no hacen nada, pues ya esa es como la marca, la flojera, por decir así. Pero todos en el cuerpo llevamos marcas de nacimiento, una mancha, lo que sea, ¿cierto? Todos tenemos un distintivo, por decirlo así. Aún hay marcas en nuestra mente, en nuestro subconsciente, ¿ya? El cristiano, igual. Hay marcas, por decir así, que como yo estaba mencionando, son marcas genéricas, marcas del que sea creyente o no creyente. Pero cuando entramos en el reino, por la gracia de Dios, cuando ya estamos militando en el ejército de Cristo, nosotros vamos a tener y debiésemos tener, y si usted no se ha dado cuenta, a lo mejor tiene ya marcas, pero algo le va a marcar su vida. Pueden ser en un tanto metafóricas, porque no necesariamente sean externas, pero internas sí, usted y yo mantenemos y tendremos y se añadirán aún más marcas. ¿Por qué? Porque en el uso ya del desempeño muchas veces de un oficio se generan marcas. Es como, por ejemplo, antiguamente cuando las personas escribían con esas antiguas máquinas que eran difíciles de cargar una tecla, se producía una callosidad de los dedos, ¿cierto? O tanto escribir, se producía una callosidad. Entonces es una marca distintiva de un oficio, de un algo, ¿cierto? Y acá en el ejercicio y la militancia del reino también hay marcas. Y lo establece aquí Pablo. El apóstol pide que nadie le aflija más. Antes de entrar a las marcas, dice: de aquí nadie me cause molestias. El apóstol pide que nadie le aflija más o le cause molestias como las que han producido. Aquí se aclara que no es que sea una molestia por molestar o que se molestó, sino que dice, no es una expresión como de quien ha sido molestado o está ofendido por ello, sino por una petición para no ser afligido en el futuro por las desviaciones de la verdad de parte de los creyentes de Galacia o por los Gálatas. Pide a los Gálatas que perseveren en la fe, con lo que no se producirían para él las inquietudes que se habían producido y motivaron a la epístola. O sea, Pablo ya le había hecho una advertencia con esta carta. Ya estaba claro el tema del judaísmo, la libertad en la fe en Jesucristo. Entonces, con respecto a eso, es como si ya no me molesten más. Es como cuando uno repara un artefacto, ¿cierto? Y se entiende que si lo reparó bien, uno de repente le dice, ya, no, con esto ya nada más, pues ya te lo arreglé, está listo, ¿sí o no? Sí, ¿está funcionando? Sí. Espera uno que eso no vuelva a fallar, porque de nuevo con lo mismo ya. Pero en este caso sería, es por el tema de que habían entrado y habían permeado, ¿cierto?, la fe de estos de Galacia. Por eso habían sido, el capítulo, cuando dice el capítulo 2, que habían sido como hipnotizados. ¿Quién los fascinó? Oh, Gálatas insensatos. Por eso Pablo en esta carta fue muy duro, fue doctrinal, sí, pero hubo mucha reprensión. Esta reprensión se nota hasta el final, hasta el último
está enfatizando que la gracia de Jesucristo está por sobre la ley, por sobre las obras, etc. Pide a los Gálatas, Pablo, que perseveren en la fe, ya, en Cristo. En otras palabras, no volver a lo mismo por lo cual se había motivado la carta. Por ello, debían de tomar en consideración y aceptar la enseñanza que de forma enfática les había recordado, a fin de que no se vuelvan a producir los mismos problemas. Por eso es la expresión, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Es, por ejemplo, si nosotros enseñáramos algo, una doctrina, ya, la doctrina del Espíritu Santo, o que hubiese una desviación, una herejía dentro de creer que es lo que uno cree del Espíritu Santo, pero cuando de momento que ya se enseña sobre la misma doctrina, lo evidente para toda la iglesia sería que ya no sería un tema de conversación, no es controversia, porque ya todos, por decir, aprendieron, preguntaron, se exhortaron y al final quedó claro, sí, está claro. Entonces no puede pasar 2 años después para decir, pastor, nos enseña, y no que sea uno, me refiero, porque uno puede quedar con una duda, pero en la generalidad no puede de nuevo la iglesia, por decir, hacer agua sobre la misma doctrina que se había enseñado, porque ya quedó claro, ya habían entendido y lo graficó, y con esta carta yo creo que quedaron clarísimos, así como nosotros lo hemos estado estudiando. Entonces, con respecto a eso en particular, Pablo no quería más molestias. Y aparte de eso, dice, especialmente por lo que sigue luego, les pido, dice, que nadie siga creyendo que él no es un siervo de Cristo, porque está relacionado, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Pablo se coloca delante de todos como un esclavo de Jesucristo que tiene marcado a fuego. En la versión original o en el griego, ¿cierto? Cuando habla de la marca del Señor, dice marca a fuego. Es algo extremo. ¿Se acuerdan cuando los animales los marcaban antes con una cosa así, las iniciales? Por decirlo así, esa era una marca para Pablo. Ya, es lo mismo que yo estaba diciendo, cuando uno ejerce un oficio, generalmente tiene una marca por ejercer ciertas cosas, cierto oficio. Algunos, porque otros no se notan. Pablo tenía esta marca, y como dice en el original, marcado a fuego, la señal de pertenencia del dueño. Está refiriéndose a señales en forma metafórica o también señales físicas. Ambas cosas pueden comprender la expresión. La evidencia de pertenecer a Cristo y ser su siervo era la marca de enfermedades, heridas y cicatrices de los golpes recibidos por ser el apóstol de Jesucristo, producido por un servicio fiel. ¿Y dónde dice todo eso? Vamos a 2 Corintios 6, del 4 al 6. Y podríamos decir como un tema, o como nombre o título, el Evangelio produce marcas. Ya, por eso lo decía y por eso puse el ejemplo. El Evangelio marca nuestras vidas. O el seguir mi servicio a Cristo marca la vida de otros para bien. Debe marcar la vida de otros. Yo debo ser tan fiel a Cristo que los demás vean esa fidelidad y quieran ser como yo. O sea, usted tiene que ser tan fiel a Cristo que eso marque la vida. Es como, por ejemplo, a usted le quieran imitar lo bueno que hace usted. Si usted sirve en esto, sirve en lo otro, ustedes debieran todos, me gustaría ser como ella, como en él, pero tendría que ser así. Porque en el aspecto negativo, nosotros mismos sobramos para amar ejemplo. Marca, y eso hace que los demás se impacten y quieran servir a Cristo. 2 Corintios 6, del 4 al 6, versión NTV, dice, en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. ¿Y cómo demuestran? Por una credencial. Imagínense, ¿cuál es la credencial hoy de algunos ministros de Dios? Un atuendo. Los norteamericanos ve que usan una cosita así como los curas, los ministros evangélicos, pues estamos hablando. Por eso se notan. No, aquí dice, los verdaderos ministros de Dios, con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Esto era una característica, en este caso del apóstol, de Pablo y de muchos más, ¿cierto?, de los seguidores.
dificultades, privaciones, calamidades de toda índole. Después del 5 dice, fuimos golpeados. ¿A quién le golpean hoy por decir que es de Jesucristo? ¿Ha recibido un golpe? Encarcelado. ¿Ha sido encarcelado? Enfrentamos a turbas enfurecidas. Trabajamos hasta quedar exhaustos. Aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. ¿Pasamos hambre por Cristo? Malamente uno ve los pastores hoy, todos así, como yo. Guatoncito, no hay ninguno flaco que diga al menos debe estar pasando hambre. No, máximo es media hora que usted está esperando que le sirvan ese el hambre que pasó. Entonces, eso es lo que está diciendo. Aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad. Por el Espíritu Santo, nótese, todo lo anteriormente dicho, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. O sea, si hay algo bueno y algo malo aquí, ¿cierto? ¿Por qué soportan toda con paciencia, dificultades, privaciones, calamidades de toda índole? Fuimos golpeados, encarcelados, ¿cierto? Todo lo anterior, ¿cómo todo eso se soporta en la vida de un cristiano? Por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Si usted está en Cristo, tiene el Espíritu Santo, usted va a poder soportar lo que sea. Y por eso se nota cuando un hombre y una mujer cristiano es espiritual. Porque no es en nuestras fuerzas. Porque en nuestras fuerzas no queremos, no podemos, no hay nada bueno en nosotros. Pero cuando el poder del Espíritu Santo, porque la epístola lo está diciendo, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, y eso se enseñó en el capítulo 5, ahí está su Biblia, ¿cierto? Cuando nosotros andamos en el Espíritu o somos conducidos por el Espíritu, por decirlo así, podemos hacer todas estas proezas. Tener la paciencia, tener la bondad, ¿cierto? De la cual ya se habló, ¿cierto? Podemos estar desvelados, podemos estar con poco sueño, cansados, extremos, agotados de toda índole, pero ahí estamos. Podemos preguntarnos, irnos preguntarnos, ¿usted está acumulando marcas en su cuerpo por seguir a Cristo? ¿O tiene la pura marca del colchón? ¿Tiene marca o no tiene marca? Colosenses 1:24, sobre lo mismo del ministerio de Pablo. Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En su carne, en su cuerpo estaba Pablo, aquí le dice a los colosenses, ¿cierto? Lo mismo, estaba siendo afligido en su cuerpo. Acuérdense de las cartas que Pablo escribe, que son, se les llama las cartas de la prisión, ¿cierto? Cuando estaba en prisión. Entre esas la más connotada es la de Filipenses. Cuando él en la cárcel está animando a los que están en libertad. Hechos 14:19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, ¿lo han agarrado a piedra a usted o no? Es que ese es Pablo. Habiendo apedreado a Pedro, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces, Pablo fue apiedrado y fue quedado como por muerto y lo sacaron de ahí. Ahora usted si se hace el muerto es otra cosa. Pero hermano, lo que estoy ilustrando, lo que estoy queriendo darle sentido a las palabras, que Pablo dice que ya no le causen molestia con respecto a lo que había enseñado, con respecto a lo que él había dejado claro, y que por lo mismo él ya llevaba marcas. Él hacía una distinción entre los que no eran, como los judaizantes, con uno verdadero. Acuérdense que los judaizantes andaban como Pedro por su casa, nadie los atacaba porque era del bando contrario, por decirlo así. Nadie a los judaizantes los perseguía, pero a Pablo lo perseguían, ¿por qué? Porque estaba diciendo la verdad. Y por decir la verdad era atacado. Inclusive por los mismos de la iglesia que lo miraban como que no era tan
enviado de Dios o que no era apóstol y todo lo demás. Pero él dice, por decir, mis credenciales son las marcas que llevo en mi cuerpo. Por eso usted más que lleve una credencial que es de esta iglesia o que es de Cristo, o que usted en su auto mantenga un pescadito, así, ¿cierto? Una crucecita. En su cuerpo debiésemos todos llevar marcas. Hechos 16:22. Hechos 16:22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas por anunciar el evangelio. ¿Hemos llegado a este extremo? Claro que no. ¿Viviremos eso? No lo sabemos. Pero tengamos en cuenta que las dificultades que nos toque vivir, que vivamos, son parte de ser creyente. Obviamente, y lo aclaro, no tenemos que seguir a Cristo para tener las marcas. Las marcas se van a dar solas y se van a añadir por seguir a Cristo. Yo podría describir que a lo mejor usted tiene alguna que otra marca, aunque usted diga, a lo mejor no tengo ninguna. Sí, puede que tenga. A lo mejor más leve que las extremas que salen aquí, porque no hemos sido apiedrados, no se nos ha rajado la ropa, etcétera, ¿cierto? Pero a lo mejor te desprecian desde cuando empezaste a abrazar la fe de Cristo. Ya no te consideran. La familia se ríe de ti. Esas son marcas, porque cambia tu vida. Ya no te invitan. A lo mejor ahora, si antes estabas solo, sola, ahora sí que estás solo. En el contexto general, con los no creyentes. Por eso, nosotros, queramos o no queramos, tenemos distinciones de marcas en nosotros, en nuestros cuerpos. Tenemos marcas, momentos que nos recordamos por decir la verdad, por estar en favor de Cristo, defender la fe, muchas veces por defender a una hermana, a un hermano, la integridad de un hermano o de una hermana, se nos va a tachar de hipócrita, de mentiroso, de etcétera. Y son cosas que pasan por nuestro ser y que nos angustian y que nos marcan sucesos que no nos queremos recordar. Pero hermanos, servir a Cristo vale la pena. Si mirando a futuro, como tenemos a la puerta el 2025, decimos, si el próximo año vamos a tener que sufrir y pasar angustia, algunas cosas de las que pasó Pablo, no en extremo, dificultades, dolores y todo lo demás, pero si es por causa de Cristo, se nota que somos cristianos, podríamos decir. Eso va a ser porque sí lo somos y va a valer de la pena. No porque busquemos marcarnos, entiéndase, sino porque por amor a Cristo, como decía el texto que había leído anteriormente, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da ese poder para seguir adelante. Conclusión de esta parte dice para Pablo sería una molestia volver a reprenderles con respecto a que la salvación es en Cristo mediante la fe y no por guardar la ley. En el original dice, no me causen molestia, trabajo o marcas con hierro. Entonces, Pablo concluye, yo soy, parafraseando el texto, yo tengo las marcas, ¿ya? O sea, yo soy un verdadero servidor de Cristo, porque mis credenciales están marcadas en mi cuerpo. Por lo mismo, ya en cuanto a la desviación de la fe, ¿cierto? Ya no me molesten más. Como decimos nuestra expresión, de nuevo con la misma canción, ya nada más. Hay un texto que está en 2 de Pedro 2:22. 2 de Pedro 2:22. Esto habla de los falsos maestros. Demuestra que tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Esto es como una repetición de una mala conducta con respecto a los chanchitos. Usted sabe que el chanchito usted lo limpia, lo baña, hoy día se usan de mascotas, nosotros los comemos, pero ¿qué le vamos a hacer?
por más que lo trate, ve un lodo, ve un barro y se va a meter ahí, porque es su naturaleza. ¿Qué quiere decir con esta conclusión? Es que, hermanos, hay que entender, hay que dar un paso adelante, no volver a lo mismo. Por eso Pablo les dice, ya no me molesten, pues ya si esto se lo digo, entonces no sean como esto, como el cerdo que vuelve al lodo, vuelve a la misma conducta. Por eso, hermanos, uno cuando exhorta, cuando uno corrige, a ustedes y uno le dice, de mi punto de vista, yo les digo, mire, esa conducta, eso no debe ser, por las razones bíblicas, no por mi parecer. ¿Qué debiesen hacer ustedes? Cambiar. Pero ¿qué pasa cuando eso no se cambia? Y ahí estamos. Entonces, usted, por decir así, no es que sea el animalito, no se me ofenda, pero yo lo lavo, veo un charquito de barro y se me de nuevo. No haga eso. Ustedes son ovejitas. ¿Ya? Eso quiero pensar siempre que son mis ovejas. O las del Señor. No otro animalito, porque si no ahí está con problemas serios. Entonces, hermanos, concluyendo este párrafo, este versículo 17, Pablo dice ya, hasta aquí ya se enseñó, listo. Y da una bendición final. Eso dice acá en las Biblias, bendición final. O saludo final. En este caso está lleno de doctrina. Este saludo final es una característica de Pablo. Los que tienen Biblias de papel los van a encontrar facilito, mire. Vayan hasta el final de Efesios. Rapidito, ya que esto no... Al final de Efesios dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Y qué es lo que dice acá? Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Habla, hermanos, la gracia del Señor Jesucristo. Si van a Filipenses, ¿qué dice? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Lo mismo. No dice hermanos, pero se entiende lo mismo. Colosenses, solamente un ejemplo dice. Y habla de lo mismo. El final del versículo 18 de Colosenses dice, la gracia sea con vosotros. Amén. ¿Y por qué quería detenerme un poco sobre la gracia? Siempre se ha hablado sobre la gracia común, la gracia general, que es el favor inmerecido a grandes rasgos. Hoy no vamos a hablar de la gracia en sí, pero ya todos recordamos que la gracia es el favor inmerecido, es el favor inmerecido de que Dios hace un favor a nosotros que no lo merecemos, porque somos pecadores. Por eso, a eso se habla de la gracia. Y este texto, o esta carta, empieza en Gálatas capítulo 1, versículo 3, hablando propiamente de la gracia. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Por decir, en toda la epístola, desde el inicio hasta el final, se habla de la gracia. Si bautizáramos de otra manera la epístola, podríamos decir la epístola de la gracia. ¿Pero sería solamente de Gálatas o sería de todos? Siempre la gracia está en toda la Biblia. Y el amor inmerecido está en toda la Biblia. No es que antes haya habido más gracia, ahora menos gracia, porque Dios es inmutable, entiéndase un poco. Que a veces uno se carga un poquito para una carta, para un párrafo, para un texto en particular, puede ser, pero acuérdese que ciertas doctrinas están en toda la Biblia. No que Dios, porque si no diríamos que Dios es cambiante, que fue mejor con esto que con lo otro. Dios siempre ha sido igual. Aquí, en especial en este versículo, aquí la gracia es la razón, causa y motivo de bendición. El creyente es salvo por la gracia ya del Señor, como dice Efesios 2, del 8 al 9. Por eso dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el favor inmerecido del Señor, ya, en cuanto a la salvación, porque en esta carta a los Gálatas, los judaizantes decían, no, usted cree, pero usted tiene que hacer y cumplir las obras de la ley. Entonces eso ya no es gracia. Un regalo es un regalo, y si el regalo tiene un cobro, ya no es regalo, no es gratis. La gracia es gratis, por decirlo así,
para nosotros, porque a Cristo le costó su vida. Entonces, Efesios 2, del 8 al 9, que lo hemos citado varias veces, porque tiene mucho que ver con esto de la gracia. Porque dice, por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esta negación parece que a veces no la leen, porque dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, por eso está presente en el saludo final. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es el medio de ayuda y sostenimiento del servicio y testimonio. Lo mismo que Pablo decía anteriormente, que lo que él hacía, los azotes, las marcas, ahora lo vamos a ver reflejado con la gracia. La gracia es el medio de ayuda y sostenimiento del servicio y testimonio. Primero los Corintios 15, 10. Por decirlo, ¿por qué yo soporto o por qué soportamos y tenemos marcas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu? Por la gracia que Cristo nos sostiene. Por eso dice, pero, primero los Corintios, eso estoy leyendo, pero por la gracia de Dios soy lo que sois y soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si alguien en la iglesia es un trabajador, una trabajadora de manera constante, ¿qué es la gracia que ha operado en esa persona? Si alguien en la iglesia hace algo con excelencia, que debiese hacerlo con excelencia, ¿qué decimos de la persona o de la hermana o del hermano? La gracia ha operado en ella o en él. Porque en ese operar de la gracia, sí o sí va a dejar un testimonio y va a dejar un buen recuerdo, un buen ejemplo, ¿se entiende? Porque si alguien en la iglesia, en el contexto de la iglesia local, o como cristiano individual, hace mal las cosas, es un descrédito de la gracia o no anda en la gracia, anda en sus fuerzas. Con eso no estoy diciendo que nos equivoquemos, pero estamos hablando de que la gracia, o sea, cuando yo no puedo, si usted dice, oh, hoy día estuvo lindo el sermón, no porque yo me preparé más o menos, es porque la gracia en uno, cuando uno es débil, Cristo a uno le hace fuerte, y eso opera para todos nosotros en el servicio. Eso es lo que distingue a Pablo, y eso es lo que anima a los hermanos con la última saludo o bendición final. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en vuestro espíritu, en su vida, en su ser. En esta carta, la gracia es la que hizo posible la obra de redención que se ha detallado antes. Es la que da el Espíritu Santo en la vida del creyente. Es la que adopta a los creyentes en el Hijo para que sean hijos de Dios. La gracia también es la que da esperanza. La que hace posible el triunfo sobre la carne. Conclusión, toda la carta tiene el énfasis en la gracia de Dios. Hermanos, solamente un paréntesis, un llamado de atención. A veces usamos términos que tienen un poder, o por decir, tiene una extensión de doctrina, como esta palabra gracia, pero que la pasamos por alto. No todos a veces sabemos el trasfondo o el contenido detrás de esa palabra. Entonces, podemos hasta orar y hablando de la gracia. Hermanos, por eso tiene que estudiar y tener en profundidad o con esfuerzo estudiar más allá de las palabras para cuando usted ore con sentido de qué es, por ejemplo, en este caso, la gracia. ¿Ya? Usamos términos como de glorificar, quién se glorifica, quién no, o santidad, pero a veces no sabemos bien. Y uno tiene que no copiar una palabra y decirla por decirla, sino tener en claro qué hace la gracia. Por eso, por la gracia de Dios, somos lo que somos en el aspecto positivo, en las cosas buenas que hacemos en la iglesia. La bendición de la gracia sea con vuestro espíritu
Quiere decir, sea vivida, experimentada en cada creyente de Galacia y también nosotros. O sea, la gracia tiene que ser vivida y experimentada. Yo creo que si les hago la pregunta, ¿usted todos los días experimenta la gracia de Dios? Me va a decir, ¿amén o no amén? No lo dije al principio, lo digo al final. Ahí dice, la gracia sea con todo, ¿cierto? Y termina con una palabra, amén. Palabra hebrea. Y donde usted ande en el planeta, la palabra amén va a ser amén. En el idioma que sea va a ser amén. ¿Sabían ustedes eso? ¿No sabían? ¿Ven? Amén. Me lo dijo un alemán que está ahí atrás. Amén es amén en todos lados. De hecho, hay una historia que habla de dos personas que se comunicaron en un barco y no hablaban el mismo idioma. Y entre que se trataban de comprender y uno dijo amén y el otro también dijo amén y ahí llegaron como conclusión que los dos eran creyentes. Es una historia que la escuché hace años, pero medianamente es así, porque la palabra ya se sigue usando. Aquí no está ni en griego, está en hebreo y va a ser en donde se escriba, amén. Entonces, y esta palabra hace una afirmación en Apocalipsis 3:14. Generalmente la definición más básica sería así sea, así es un consentimiento. Pero como el hebreo, y así como otros idiomas, ¿cierto?, que están aquí en la Biblia, no tienen una superficialidad como la de nosotros. O sea, el hebreo, en este caso, quiere decir más allá o trasciende más allá de simplemente decir sí, ¿ya? Es por lo mismo se asemeja a la palabra cuando Jesús dice, por cierto, o de cierto os digo, que vuelve a decir como de cierto, bueno, con una que diga, sí, pero ¿por qué se rehunda? Es para dar un énfasis, ¿ya? Por eso cuando usted va a decir amén a algo que yo estoy diciendo, proponiendo, y usted no lo hace, se pegó la mejor mentira, porque si dice que sí es porque, no es que sí, es como algo ciertísimamente que usted está de acuerdo y lo va a hacer. ¿Se entiende? Entonces, en Apocalipsis 3:14 dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Laodicea. Este es el mensaje de aquel que es el amén. ¿Y quién es este amén? Mira el nombre que se usa. Si usáramos la afirmación de así sea, sería el así sea, o el así es, y el así será, y el ha sido siempre, se lo conjugáramos en todos los términos. Entonces, escribe este mensajero, este mensaje de aquel que es el amén. Técnicamente podría decir, es la confirmación y la verificación. Cristo es el amén, que es todo esto, la afirmación, la verificación, la conclusión, el absoluto, el que es, o el ciertísimo, o sea, el verdadero, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, con simplemente decir aquí, escribe el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. ¿Podríamos decir un día, yo me comporto como el amén? ¿Cómo es eso? No, yo soy así, el que dice y hace. El que se propone algo, y por eso yo digo, mirando al año que viene, que está pronto, ¿seremos así como aquí dice, fiel y verdadero? Ah, pero ese es Dios nomás, sí, pero ¿y en qué topamos que nosotros no podemos ser así? Si la gracia anteriormente hablada opera en nosotros, también podemos ser verdaderos y fieles. ¿Se dan cuenta, hermanos, que cuando alguien opera y anda en la gracia, anda en el Espíritu de Dios, puede ser íntegro? ¿Y cómo se pueden fusionar otros conceptos que tienen que ver
cómo debiese ser un cristiano en la iglesia y en este mundo, cómo nosotros podemos transformar este planeta, por decirlo así, o nuestro entorno siendo así, andando en la gracia, ya, y siendo como el así sea, el amén, como Cristo, aquí hablando del Apocalipsis, un verdadero creyente que anda en la gracia. Y que el verdadero creyente que anda en la gracia puede transformar y llevar las marcas y provocar marcas en los demás. Entonces, amén, o así sea. Esta afirmación es un amén en cuanto a la doctrina. Todo en cuanto a lo escrito antes tiene una confirmación final, y esa es la verdad. El evangelio que predicó Pablo no es un evangelio, sino el único evangelio. Por tanto, el único mensaje que puede concluir con un amén. Todo este evangelio y toda esta doctrina que fue escrita aquí, ¿cierto?, en todos estos capítulos, es algo que es y que es único y que no hay otro evangelio. ¿Se entiende? Por eso la conclusión final, el amén, eso es sí o sí, es veraz. No es una sugerencia. No es, bueno, ustedes como se los quiero decir nomás, así como cuando dicen, no, el pastor les tiro como un palo. No es como no es, todo esto es algo que es y que es de Dios y no puede cambiar. Por eso todo lo escrito se concluye con un amén. Pero amén es también la confirmación del deseo de bendición que acaba de expresar. Como se dice antes, que sea una realidad la operación de la gracia en vuestro ser y en nuestras vidas. O sea, el deseo final de Pablo, como comprimiendo toda la idea de la carta. Vivan en la gracia, ya, hagan todo. Y todo es todo lo que se habló con respecto a ser hijos de Dios, cómo son hijos de Dios, lee la ley, qué es lo que hace la ley, qué no hace la ley, quién, por qué vivimos, por qué la libertad. Mire, todos los subtemas que se trataron aquí, todo lo anterior habla de que de una gracia sobre los creyentes, ¿ya? De cómo vivir en la libertad del Espíritu. Por eso, así sea, dice, amén, al final. Hermanos, concluimos con esta epístola, dando siempre gracias a Dios que por su misma gracia que operó con los Gálatas, esa misma gracia opere por nosotros. Y sé que ha operado, porque sé que ha sido de bendición en este estudio. Bueno, después vamos a tener otros, pero yo doy gracias porque cuando uno dice, yo he aprendido, sí, o sea, sé que uno siempre vamos a aprender. Sé que hubieron pasajes muy difíciles, controversiales, pero esperamos que en lo que nos quede de vida de creyentes sigamos aprendiendo, porque esto yo creo que si lo volvemos a enseñar, vamos a volver a aprender, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es insondable. Siempre hay algo más. Las profundidades que uno cree que lo hizo, a lo mejor hay algo más profundo, sí, porque es la palabra de Dios. Y ella hace lo que quiere cuando quiere en nosotros. Por eso doy públicamente gracias al Señor por este privilegio. Porque aunque muchas veces o siempre es difícil, pero en la gracia es la que me sostiene y nos sostiene queriendo aprender. Padre, damos gracias, Señor, porque concluyendo esta epístola, Señor, el apóstol habla de la gracia sea sobre todos, sea sobre vuestro espíritu. Señor, que esa realidad de que la gracia esté sobre nuestro espíritu, sobre nuestro ser, que sea una realidad en todos nosotros. Porque cuando no tenemos ganas, necesitamos de su gracia para que siga sosteniendo. Cuando hay algo que hacer en la obra que es muy difícil, Señor, acudamos a su gracia. Señor, cuando nos vemos en pruebas, dificultades, ayúdenos
con su gracia, Señor. En la santificación necesitamos de su gracia. En todo necesitamos, Señor. Señor, que al concluir esta oración digamos amén, pero con la profundidad que connota la palabra, que así sea, que sea una afirmación. Así como Cristo es el amén, que así también, Señor, nuestro amén sea sí, Señor. Sí, Señor, aquí estamos. Queremos obedecerle, seguirle sus pasos. Ayúdenos, Señor, no en nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu, Señor. Señor, gracias por la bendición de enseñar este libro. Y los que vengan, Señor, también sean de edificación. Y que solamente en su gracia, al menos yo lo pueda hacer, y los hermanos que enseñan, también enseñen en su gracia. En el nombre de Jesús. Amén.